Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédese con nosotros y el programa Café Tertulia. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Una vez más, aquí con Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, en un programa muy interesante, el cual tendremos la oportunidad de desarrollar temas de el acontecer regional, y también trataremos ciertos temas correspondientes a programas anteriores. Uno de los principales puntos que esta noche se tratarán corresponde a un programa que se acaba de lanzar recientemente a través de del sistema comunicacional Celo, donde el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina lanza un emplazamiento firme para el desarrollo de la unidad y el desarrollo de la estrategia y la lucha para el rescate de la República de Venezuela de este oprobio y este régimen totalitario que ha ido destruyendo el país y influenciando la región. Vamos a tener en un momento oportuno una sorpresa en el programa. No les voy a mencionar quién es, ya ha estado anteriormente en el programa, pero deseo que sea una sorpresa esta noche porque es muy importante dar el espacio a la expresión, el cual se ha visto bastante, digamos, atacado en los últimos días con ciertas, declaraciones y ciertas expresiones respecto al proceder de ciertos personajes de la palestra pública política de la región. Pero en esencia, lo primordial, siempre agradecerle a ustedes su amable audiencia, agradecerle a este especial equipo de Radio TPC, a Alicia, a Alejandra, a Jorge, al coronel Velasco, Manuel Contreras, Angélica y todo el equipo que siempre estamos trabajando e informando y llevando los mensajes correspondientes, como dije anteriormente, al acontecer regional. Estamos ante una situación un tanto, diría yo, delicada, porque es bien sabido que estamos teniendo un serio deterioro en el ámbito político regional. Y cuando digo un serio deterioro, es que hay ciertos efectos colaterales que se han ido generando y acumulando a través del tiempo y a través de las acciones que estos regímenes impuestos originariamente en forma electoral, pero que luego se han ido manteniendo mediante el uso de el fraude electoral, y se han ido perpetuando en el poder, han ido generando una acumulación de efectos colaterales que vienen a resultar en una especie de efecto boomerang hacia ellos.
Y hay que tomar en cuenta ciertas situaciones interesantes que están sucediendo. Por ejemplo, hemos visto en ocasiones anteriores cómo países de la región comienzan gradualmente a rechazar estos modelos que se han ido imponiendo, como dije anteriormente también, en una forma electoral, pero que luego se vienen a perpetuar manipulando las instituciones, manipulando sobre todo los consejos electorales y haciendo cualquier cantidad de artimañas para mantenerse en el poder. Pues bien, uno de los puntos más interesantes es que hemos visto el reciente default, digamos, una caída económica estruendosa en la Argentina. Esto no se lo debemos sino a una acumulación de factores a través del tiempo, pero que han sido claramente inyectados, vamos a decir, con esteroides de corrupción, y que han provocado precisamente que la Argentina caiga en este espiral de situación económica adversa y haya caído en default. Bueno, esto viene a traer como consecuencia que el aspecto principal de todo esto se resume en que la gente comienza a comprender que el modelo socialista, o mejor dicho, como lo han querido llamar erróneamente socialismo del siglo XXI, simplemente por darle un matiz renovador, es un total fracaso. Y volvemos también a recalcar las palabras del doctor José Obdulio Gaviria en el foro que se realizó aquí en el estado de la Florida, Derrocar es Constitucional, en el cual él emitió un comentario conclusivo diciendo que esto no se podría llamar nunca socialismo del siglo XXI, ni socialismo de ninguna clase, sino más bien comunismo del siglo XIX. A lo cual también uno de nuestros interesantes personajes de la palestra política del momento, el doctor Alberto Franceschi, lo llama también borrachera corrupta o desastre sin precedentes, simplemente porque es un mezclote, digamos, voy a poner el ejemplo de una tolva, un gran embudo donde uno va echando diferentes tipos de ingredientes y lo que sale de ahí es algo que no se sabe ni lo que es, sino que simplemente es un mezclote de todo el factor negativo que se ha venido acumulando, tanto en materia política y en consecuencia han tenido un efecto negativo en la economía y aún más en la sociedad. Tenemos una situación muy interesante sobre esto que yo quisiera traer a colación. Por cierto, creo que tenemos ya en línea y se va a incorporar en cualquier momento el coronel Roberto Velasco. Si me dan un segundito voy a confirmar eso
entiendo que ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos con nosotros y queremos aprovechar de saludarlo y permitirle su saludo de Café Tertulia. Coronel Velasco, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Rafael. Muchas gracias. Me disculpo por la demora, ya que tuvimos reunión de profesores en la liceo donde doy clase y le entregamos los boletines de calificaciones a los padres y nos demoramos un rato más de lo previsto. Bueno, buenas noches, queridos amigos de Café Tertulia. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Rafael. Y como siempre, a nuestros presos políticos, civiles, fuerzas de seguridad, policiales y de orden y fuerzas armadas, estamos con ustedes. Buenas noches, América. Buenas noches, del mundo. Bueno, muy bien, Coronel Velasco, precisamente estaba haciendo un breve análisis, pues, de la situación que se viene, diría yo, en un aspecto acumulativo, formando un efecto repercutivo, pues efectos, yo lo llamo efectos colaterales, pues, de todo el desastre y todo este oprobio que nos ha caído en la región. Y mencionaba yo que en esencia, pues uno de los temas más importantes que hay es que nosotros tengamos una percepción, vamos a decir, clara de los hechos. Y que es importante, ¿por qué? Porque tenemos que agarrar y formar un criterio, digamos, firme, un criterio estructurado, inyectado con educación, y que cambie, digamos, el concepto de lo que estamos percibiendo sobre este tema tan escabroso como es el totalitarismo y la perpetuación de estos gobiernos a través de la manipulación electoral. Yo hablaba un poco sobre el tema de la Argentina, porque el tema de la Argentina es un tema bastante escabroso. Ya sabemos que ha caído en default y ya sabemos que también hay efectos colaterales que vienen encaminándose hacia una especie de rechazo en la región a este mismo sistema que ha venido haciéndonos tanto daño. Es decir, ya se vislumbran, por ejemplo, candidatos potenciales a ocupar la primera magistratura en la Argentina, en el Uruguay, y en consecuencia, pues estamos viendo también efectos colaterales en otros países, como por ejemplo en Colombia, donde tenemos los senadores del Centro Democrático que están librando una batalla campal dentro de el Senado colombiano. Tenemos también esta situación con Dilma Rousseff, donde se ve que hay un claro deterioro de la posición hegemónica que han venido manteniendo este binomio, digamos, yo diría, perjuicioso de la región, encabezado por el caballero Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff. Se ve un deterioro, pues, en el camino, aunque todavía hay mucha lucha que librar. Lo que estoy tratando de decir es que vemos un cierto giro hacia la derecha, un cierto giro hacia el centro, hacia la derecha, hacia cambiar el rumbo de los países. Y como bien sabemos, algunos de estos países han estado utilizando sus mecanismos manipulados judiciales para mantenerse y fortalecerse en el poder
criminalizando la disidencia. Entonces, buenas noches, aquí tenemos con nosotros la sorpresa de la noche, el doctor Alberto Franceschi, que nos viene a acompañar en este programa durante la primera media hora, y lo recibimos con mucho cariño y mucho respeto. Por favor, doctor Franceschi, emítanos su saludo de bienvenida. Bueno, Luis, tenía problemas con internet, por eso no había podido entrar, entonces logré comunicarme por vía teléfono. Bien, un gran abrazo a todos ustedes, a tu vasta audiencia, a todos los amigos que te escuchan en tu prestigioso programa. Estamos a tu orden para cualquier reflexión o pregunta que quieran hacer. ¿Cómo no? Bueno, tenemos esta noche, doctor Franceschi, al coronel Roberto Velasco, y tenemos como siempre a todo el equipo y nuestra radioaudiencia, que son siempre tan condescendientes con nosotros y con todos nuestros temas muy interesados, y siempre se refleja pues un interés por proyectar programas que eduquen sobre todo sobre lo que está sucediendo en la región, y también se fortalezca el conocimiento pleno de las razones por las cuales estamos montados donde estamos. Yo hablaba un poco sobre el tema de los gobiernos que se perpetúan en el poder a través de la manipulación electoral. Hablaba también un poco sobre el tema de Argentina y lo que ha pasado con el default económico en el que ha caído, y también tocaba un poco el tema de los efectos colaterales que se vienen generando a raíz de todos estos cambios que vienen pues suscitándose. Inclusive estamos viendo como un cierto giro hacia la derecha en la región, como por ejemplo estamos viendo una caída de la popularidad de Dilma Rousseff, inclusive afectando mucho a Lula da Silva también. Estamos viendo una caída de la popularidad en una forma estruendosa de Cristina Kirchner, y estamos viendo un potencial triunfo. Ojo con esto, porque la palabra triunfo muchas veces suena como triunfalista, pero no es ese el objetivo. En Uruguay también con el candidato Lacalle Pou. Entonces, yo quería no solo abrir el tema de los efectos colaterales que se están generando, pues, a raíz de todo este oprobio y todo este desastre sin precedentes en la región, pero también quería tocar, yo en una discusión que se suscitó en una página que tenemos en Facebook, hubo un personaje que emitió unos comentarios sobre el caso del coronel Videla en la Argentina, y a mí me gustaría que, bueno, primero porque hubo acusaciones directas contra ti, y entonces yo desearía que hubiera, digamos, mejor dicho, yo dije que iba a darte el derecho a réplica, que es lo correcto en una estación de radio donde la expresión libre nunca se cercenará, porque nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Así que entonces te cedo el micrófono, y también, como sabes, tenemos al coronel Velasco, con el cual me encantaría que intercambiaras impresiones sobre este tema también. Así que adelante. Bien, Luis, muchas gracias. Un gran saludo al coronel Velasco y a todo el equipo. Muchas gracias. La verdad que este es uno de los temas más difíciles que me han preguntado a mí en 68 años de vida. 67 para ser exacto. Porque es que plantea unos dilemas muy importantes, digamos. ¿Qué fue exactamente lo que yo dije? Lo que yo dije era lo que pensaba. Lo que no pude haber, digamos, imaginado era las consecuencias, la irritación que hubiera podido producir en gente que era leal a la memoria del general Videla. Refiriéndome a la política exterior de Castro y de Moscú, es un hecho que
por una presión fuerte de la diplomacia americana, había en los tiempos de Videla un relativo boicot diplomático contra la Argentina. Como se sabe, la dirección militar argentina es de derecha, se dice allá, o yo lo conocí como la derecha católica, que curiosamente es antiamericana y que permitía que esas políticas militares de allá de Argentina no coincidieran con los intereses norteamericanos en el continente. Había cierto roce permanente, y eso viene de la formación militar histórica de lo que fue el peronismo, y que contradictoriamente, a pesar de que era antiperonista el ala militar que toma el poder con Videla, no es menos cierto que esa tradición antiamericana se mantuvo incluso en tiempos de el gobierno militar de la Junta de Videla, Viola y Macera, y siguió con Galtieri, que digamos le tocó el último de los relevos de esa Junta militar y que llevó a una guerra con Malvinas, un equívoco muy grande, creyendo que podían atacar intereses británicos y que los norteamericanos serían neutrales, lo cual llevó al serio hierro en esa guerra, que suponiendo que los americanos defenderían la soberanía argentina sobre Malvinas, se llevaron el chasco que Estados Unidos facilitó pues toda la comunicación satelital para pulverizar la Armada Argentina y las tropas invasoras allá en Falkland o Malvinas, como la llaman los argentinos. Bueno, pero el cuento es entonces que, producto de esos relativos distanciamientos o grandes distanciamientos de la Junta Militar de Videla con los norteamericanos, los cubanos, que en esa época andaban muy pegaditos a la diplomacia soviética, eran los tiempos incluso en que Castro mandaba centenares de miles de soldados al África a pagar como carne de cañón de los soviéticos las rencillas geopolíticas de la URSS con las naciones occidentales, particularmente con las áreas de influencia yanqui, norteamericana. En esa disputa, entraron en los cálculos de Washington intereses distintos cuando Videla optó por favorecer un amplio comercio con Cuba y con la Unión Soviética. Esos son hechos históricos, absolutamente irrebatibles. Lo que yo dije, y debo haberlo dicho quizás un poco vehementemente, es la dictadura de Videla recibió el apoyo indirecto o directo del régimen cubano y de los rusos en los años en que le tocó, digamos, ser receptora de una política de Moscú de acercamiento a esa dictadura. Eso, ¿cómo hago yo? Esos son los hechos históricos. Videla está atravesado en eso. Sus razones habrá tenido para adoptar una política que en el caso de Argentina es perfectamente comprensible, porque desde el 45-46 la diplomacia norteamericana les apartó del radar de sus aliados cuando Argentina había terminado la guerra, digamos, haciendo el excelente negocio de venderle carne a los británicos y carne a los nazis. Había un mercado intensivo de cereales con ambos campos de la guerra, a pesar de los, de los boicot o de los bloqueos norteamericanos. Y es un hecho que en el Mar de Plata había una presencia de submarinos alemanes cuidando incluso esas rutas graneleras y de la carne argentina que iba para Alemania. Eso nunca la perdonó a Estados Unidos y fue antiperonista hasta los tétanos.
que al fin y al cabo, en 1949 la gran consigna de Perón era para las elecciones arrasándola fue Braden o Perón. Y Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina, que manifestaba en las calles de Buenos Aires, por cierto, al lado de la Unión Democrática en la que estaba todo el espectro de la derecha argentina, y al mismo tiempo y entonces al mismo tiempo ya va un momentico. Ya retomo la idea. Esa pugnacidad de Estados Unidos con Washington, curiosamente, acompañaba el Partido Comunista Argentino con Clodovila, que era el jefe del Partido Comunista Argentino a la cabeza, acompañaba las manifestaciones contra el gobierno peronista. Perdón, Alberto, ¿la pugnacidad era con quién? La pugnacidad del gobierno norteamericano con Videla hacía que existiera la contradicción, pero sumamente flagrante, de que el Partido Comunista de Clodovila manifestara al lado de Braden contra Perón. Era el llamado la Unión Democrática. Eran los tiempos todavía en que la política de los partidos comunistas en América Latina estaba inspirada por Edward Browder. No había comenzado en grande la Guerra Fría, y todavía pues había esas coincidencias bastante caprichosas. Lo digo esto no para llevar forzosamente esto a un análisis simplista de la tradición, digamos, bastante curiosa del Partido Comunista Argentino prorruso, prosoviético de la época, y las políticas del ejército argentino, que prohijó a Perón y prohijó toda la historia de roces de las Fuerzas Armadas Argentinas contra Estados Unidos. Mucho más acá, recientemente, vemos, por ejemplo, los famosos Carapintadas, que eran una fuerza de derecha militar, autora de intentos de golpe incluso contra el gobierno de Alfonsín, y eran tipos anti-norteamericanos. Eran de derecha pero anti-norteamericanos. De manera que el simplismo de decir, porque Cuba se metía allí, digamos, era lícito o no lícito, bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo concreto es lo siguiente: en los cálculos de Moscú, cuando Videla resolvió comerciar en grande con la Unión Soviética y le generaba, digamos, espacios comerciales a Cuba, digamos, burlando el bloqueo norteamericano, esa política de Videla, que viniendo de Videla podía ser expresión de la soberanía con la que el país puede resolver a quién cipote le vende y a quién no, y de quién deriva beneficio de las pugnacidades en la diplomacia mundial. Bueno, Castro y el Partido Comunista, argentino, fueron bastante comedidos en una etapa contra la dictadura o contra el gobierno de Videla, la Junta Militar de Videla. Esos son hechos históricos, refutables. Yo, en la rapidez de una formulación, digamos, sin que hubiera tenido que entrar en toda esta disquisición de la legitimidad o no de parte de Videla y de parte del gobierno militar para justificar o no esa política comercial receptiva hacia la Unión Soviética y hacia Cuba, yo sencillamente dije, Cuba vio con muy buenos ojos la dictadura militar de Argentina mientras se desaparecían decenas de miles de personas. Hay un límite para las solidaridades automáticas en política.
Yo puedo defender una postura, digamos, de centro derecha para mi país. Los amigos argentinos partidarios de la Junta podrían decirme, bueno, eso fue lo que nosotros padecíamos, lo que usted ahora le repugna del chavismo, eso fue lo que nosotros tuvimos que enfrentar en aquella Argentina vuelta a añicos en el caos de la ofensiva guerrillera izquierdista. Bueno, Dios mío, pero entonces, ¿qué se hace para poder hablar en propiedad de política con alguna independencia de criterio? Yo no estoy alineado, no puedo alinearme con la defensa de métodos de gobierno que significaron la muerte de demasiada gente inocente, en la guerra aquella asimétrica de las guerrillas, digamos, del Montoneros y de la guerrilla del ERPS, de origen trotskista, pero enfeudado también a Cuba, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la cosa esta, los montoneros, la izquierda peronista. Yo no puedo menos que constatar que allí se cometieron gigantescas represiones contra ese segmento de la población y se llevó para adelante miles y miles de vidas inocentes y de secuestrados y de desaparecidos y de hasta con los niños, etcétera, y mujeres embarazadas que una vez que parían le quitaban los hijos. Si no, habría que concluir, si eso no fuera cierto, en que hemos presenciado a lo largo de muchos años una gigantesca estafa por parte de esta señora madre de Plaza de Mayo. Yo las vi mes tras mes, semana tras semana, llorar con los retratos de sus hijos en la Plaza de Mayo. Yo vi las abuelas de Plaza de Mayo rogando porque les entregaran y les devolvieran a sus hijos. Hay casos que atestiguan que efectivamente muchos de esos niños fueron a parar a manos de familias militares que pudieron haberle dado una vida digna a esa criatura, pero que esas criaturas eran, digamos, originadas en un drama humano inenarrable. De manera que ya esas son las historias colaterales, los famosos daños colaterales que se heredan de aquella confrontación y que son precisamente los temas por los cuales hoy día este nuevo desastre que estamos viviendo capitaliza precisamente en esas fallas históricas. Hay que decirlo, hay que aceptar los errores donde están. En fin, yo creo que ese es parte del juego hacia un futuro mejorado, de una política más pulcra y más apegada al derecho humano. Ahora Luis, entonces, resumiendo, si se pudiera, sí, lo que es un hecho histórico imposible de ocultar es que Cuba y Rusia, la Unión Soviética, comunistas, tuvieron excelentes relaciones comerciales con Videla. Eso fue un hecho histórico. Nadie en este planeta podrá convencerme de lo contrario, porque yo leía periódicos, yo me formaba en esa época en toda clase de literatura que pasaban por mi mente, toda clase de información genuina, y yo pude, digamos, conocer de siempre buena fuente que eso era un hecho. Incluso leí literatura propia de los moscovitas, de los PC. Leí periódicos del PC argentino, digamos, dirigiéndose con un gran cuidado a la dictadura militar, mientras sus militantes caían, por cierto, asesinados muchos de ellos, porque esa es la dualidad. El Partido Comunista Argentino es una de las peores mugres que ha parido la humanidad, porque era capaz de esas dualidades absolutamente increíbles. Ahora, que Videla lo quieran reivindicar los argentinos, es su derecho, Que yo haya dicho que Videla fue un gobierno, digamos, que desapareció gente, es un hecho histórico, Dios mío. ¿Cómo hago yo para ocultar eso? El día de mañana a lo mejor acusarán a quienes tengan que barrer esta dictadura de porquería de los chavistas,
y les toque incluso cometer hasta excesos para perseguir la cantidad de grupos irregulares que están poblando la geografía venezolana con un deseo de sangre y de muerte, y quizás el Estado o la República reconstruyéndose tenga que reducirlos o pulverizarles su influencia o anulando, digamos, de frente su capacidad de armamentista, bueno, quizás sean acusados más adelante de que cometieron excesos iguales, parecidos o menores a los de la dictadura, a los de la junta. Porque esta es otra cosa, ahí hay un prurito de no llamar las cosas por su nombre. La junta militar argentina era una dictadura. No me van a decir ahora que era una democracia orgánica, biscopex y tupa perfecta. Sencillamente era una dictadura. No era totalitaria, no podía ser totalitaria, porque no logró construir un Estado fascista. Y la prueba que no lo pudo construir es que, bueno, el mismo ejército que, digamos, fue bien pro-norteamericano en otra etapa, fue anti-norteamericano en lo de la Guerra de Malvinas, y el mismo ejército cumplió un papel progresivo con el gobierno de Viñones, el general Viñones, y la comandancia general del general Nicolaides. Estoy hablando de fines de 1982, después de la Guerra de Malvinas, les tocó dar un viraje en la reconstrucción de la democracia argentina, a favor de la democracia argentina. Pero esos son hechos históricos, yo no soy quien para juzgarlo, y si algo ofendí al amigo defensor del general Videla, bueno, ¿qué puedo hacerle? Le pido disculpas, pero yo repetiré 1000 veces lo que creí saber, lo que creo poder afirmar en propiedad sobre lo que ocurrió en esos años. Correcto. Quisiera cederle la palabra al coronel Velasco un momento para que interactúe contigo, Alberto. Adelante, coronel. Sí, doctor Franceschi, sucedió en Uruguay que en ese momento tuvimos una obra binacional, la represa de Salto Grande. Las turbinas se compraron por intermedio del gobierno argentino a Rusia. Estoy diciendo. Esa es una de las pruebas. Y la actuación del Partido Comunista fue muy parecida acá en Uruguay. Le explico. Cuando cae detenido el dirigente, el primer secretario del Partido Comunista, el señor Rodney Arismendi, en cambio su libertad por el fichero de todos los afiliados al Partido Comunista. Entregó el partido y él se fue para Rusia. Dios mío, yo no sabía. Como contrapartida, Rusia le compró una cantidad importante de carne al gobierno uruguayo, que en ese momento también era un gobierno de facto. Bordaberry, ¿no? Claro. No, Bordaberry fue relevado en el 76, fue más adelante. Si no era Aparicio Méndez, debía ser el señor teniente general Gregorio Álvarez. Ajá, ya me perdí los nombres. Claro, lo que pasa que la política internacional a veces trae esas complicaciones, porque en ese momento Estados Unidos nos había cortado también el apoyo militar y otros apoyos que nos daba, dado que el gobierno en ese momento de Estados Unidos tuvo un cambio, pasaron a gobernar los demócratas, el Partido Republicano, sale la enmienda de Koch, la del senador Koch, y nos cortan el apoyo militar y de otro tipo. Entonces el gobierno tuvo que abrir las puertas ¿para dónde? Justamente para la izquierda, que en 1973, cuando en febrero, en un acuerdo que hubo, que es conocido como el Pacto Boiso-Lanza, el ejército y la Fuerza Aérea sacan un comunicado, dos comunicados 7 y 9, y el Partido Comunista con su órgano de prensa oficial, el Popular, apoyaron esos comunicados, dándole respaldo a la Fuerza Armada y quitándoselo
al presidente de la República. Es decir, la actuación del Partido Comunista es así, eso sucedió, hay cosas que se tratan de no mencionar, son hechos duros, hay que reconocerlos, no todos tienen la misma esencia, por decirlo de alguna forma. Algunos fueron consecuencia de operaciones militares, otros no. Esa es la gran diferencia. Desde mi humilde punto de vista, doctor Franceschi, me parece que esto lo ha utilizado la izquierda para arrimar agua para su molino y tratar de conducir las democracias liberales de los distintos países latinoamericanos hacia una izquierda que al final va a desembocar, va a caer en un pozo sin fondo que se va a comer el alma y el espíritu de todos los ciudadanos. Aprovechando esos errores, está arrimando agua para su molino. Y en particular Argentina es un caso muy especial, particularmente el peronismo, porque en aquellos años el peronismo llevó desde la ultraizquierda, llámese ERP, Montoneros, a la ultraderecha, llámese AAA, con la actuación del secretario de la presidenta argentina, Isabel Martínez de Perón, asesorada por el señor López Rega, conocido como el Brujo, que le sacaba los horóscopos y le aconsejaba lo que tenía que hacer a una señora que la prensa la mostraba ya por más que estuviera muy bien peinada, al borde de una crisis de nervios brutal, porque la situación de Argentina era muy difícil. El enfrentamiento había llegado a niveles que hoy aún se ocultan y se tratan de manipular. En muchas regiones hubieron verdaderas batallas desde el punto de vista militar, parecidas, los copamientos de claro, y parecidas al asalto de la Tablada que hicieron los Montoneros con Fermi Villa a la cabeza en el gobierno del doctor Alfonsín. Es decir, no conocemos la realidad completa, desgraciadamente. Conocemos una parte. Lo que me parece que es lo honesto, lo intelectualmente correcto, lo lógico es defender la vigencia de un Estado de Derecho para que se apliquen las normas legales de igual forma para unos y para otros. Es decir, la presunción de inocencia, la valoración de la prueba, el juicio justo, porque ahora estamos juzgando con leyes civiles actos de una guerra que fue una guerra que estaba fuera de la Convención de Ginebra. Fue una guerra no convencional. Entonces, no puede haber leyes de humanización de la guerra, desgraciadamente, en una confrontación de esa naturaleza, donde no hay frentes, no hay retaguardias y no hay un enemigo uniformado enfrente que combata con las normas de la Convención de Ginebra. Era el atentado, la bomba, el tiro traicionero, la traición permanente, que hoy con moquette, aire acondicionado y con unos hermosos computadores no la podemos comprender. Es decir, no la pueden comprender, salvo aquellos que tuvimos alguna participación, aunque sea porque nos formamos en esa época, y que hoy nos sacamos el eslogan de la cabeza y estamos razonando para tratar de solucionar este monstruoso entuerto que tenemos que arreglar para que la juventud en el futuro tenga posibilidades de ir para adelante y no seguir mirando para atrás. Bueno, en esencia yo quisiera intervenir aquí en este punto con un comentario breve. La falta de educación, la falta de preparación nos lleva a caer
en los más profundos errores, no solo de apreciación, sino de juicio. Ese es el caso de las acusaciones que se emiten cuando no hay un sustento cultural, una preparación acorde con los hechos históricos y con relación al presente, al acontecer regional, como es el interés nuestro, pues expresar la verdad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando yo tomé la decisión de aperturar un derecho a réplica de parte del doctor Alberto Franceschi, con toda honestidad y con toda humildad, quiero decir que no me esperaba una clase magistral de conocimiento sobre todo este tipo de factores que nos han venido llevando y que nos han venido afectando desde las luchas, la pugnacidad, los intereses mezquinos, los intereses corruptos, la falta de Estado de Derecho, como bien se mencionó de parte del coronel Velasco, pues que hubiera Estado de Derecho, que era lo primordial, y en fin, todos estos factores que se van uniendo a un resultado final. Y ese resultado final yo consideraría que hoy día es lo que tenemos ahora. Es una gran falta de educación emitir acusaciones en el aire sobre personas que no se les conoce su razonamiento detrás de la emisión de sus opiniones. Y yo siempre digo que es muy conveniente que un medio de comunicación se preste para darle espacio y apertura a la expresión pública y sobre todo al derecho a la réplica, que es muy importante. Así que aquí tenemos pues esto que hemos desarrollado aquí, y como consecuencia de los efectos colaterales de todo este desastre sin precedentes, yo quisiera leer un par de párrafos aquí breves sobre un libro que se llama El Continente de la Esperanza, y que dice así: debido a lo que estamos viviendo y lo que se vivió en tiempos pasados, en todas estas luchas en las cuales el género humano o el ser humano, o vamos a decir el ser humano latinoamericano, ha venido madurando a golpe y porrazo, también existe lo que es el derecho a rebelarse. Y ese derecho a rebelarse se explica en estos párrafos de la siguiente forma: en cuanto a los gobernantes de izquierda democráticos, lo más conveniente es derrotarlos a través de mecanismos electorales. Pero a los regímenes socialistas autoritarios que impiden la realización de comicios libres y transparentes, es necesario desplazarlos a través de mecanismos constitucionales no electorales, como lo es, por ejemplo, el desconocimiento de las autoridades ilegítimas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece claramente que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El artículo 21, numeral 3, si un derecho fundamental como este no es garantizado, el preámbulo de la declaración establece el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, históricamente el ser humano tiene una capacidad de reacción contra la opresión, y esa capacidad de reacción
también ha ido desarrollando una capacidad de dominio del otro lado. Lo que tenemos ahora es que desde aquel entonces en los que se desarrollaron aquellas luchas y toda esa influencia ruso-cubana y toda esa infiltración que hemos tenido, ahora se corrigió y se aumentó también, porque tenemos entonces ahora no solo infiltración ruso-cubana, sino también tenemos infiltración islámica de radicales islámicos en toda la región, ¿verdad? Y tenemos no solo eso, sino que llegan al poder capitalizando sobre los errores de aquellos gobiernos anteriores, utilizando esos errores para montarse en el poder y luego perpetuarse mediante la manipulación de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, quería dejar esta reflexión en relación con lo que se ha venido hablando y le cedo los micrófonos. Luis, ¿a quién le cede los micrófonos? ¿Al coronel o a mí? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué pregunta? Perdón. Bueno, relativamente a lo que acabo de decir, Alberto, me gustaría pues continuar un poco el tema y también que también nos dijeras pues cómo podrías tú más o menos relacionar esa situación de aquellos tiempos con el general Videla a lo que hoy en día estamos viviendo con este oprobio. Claro, aquello es otra cosa, aquello ahí hubo también, como dices tú, una gran secuela de violación de los derechos humanos, muy fuerte, pero también lo estamos viviendo hoy en día. Entonces me gustaría que hicieras una reflexión en la cual pudieras relacionar con lo que estamos viviendo hoy en día. Bien, mira, lo que tú me pides es una tarea imposible, porque es una visión mucho más, digamos, amplia de la propia historia universal, que cuando uno va a ver, chicos, se lo lleva hasta Nabucodonosor, tiene que ver en esta historia actual. Haciendo un gran esfuerzo de síntesis y de tratar de seccionar quirúrgicamente un espacio de problemas y de ámbitos geográficos e históricos, la historia argentina es la historia de muchas otras naciones a las que les arrastró el vendaval de la Guerra Fría y que hoy tenemos la ventaja, cuando por fin terminó su rivalidad, digamos, comunismo-capitalismo, que era, se supone, los ejes anteriores, y que sobrevive bajo la forma no ya de la lucha comunismo-capitalismo, sino de rivalidades interimperialistas, donde la derecha nacionalista gran rusa juega un gran papel con sus mafias a la cabeza y el gobierno Putin, que aunque tenga alguna fraseología convencional antioccidental, es por definición una, digamos, una alta plutocracia, porque son grandes capitalistas y al propio tiempo grandes magnates y al mismo tiempo grandes burócratas, y esa es la definición de un plutócrata, o sea, gran burócrata con mucho dinero para controlar esferas de la economía, etcétera, en la Unión Soviética, lo que era la Unión Soviética y hoy Rusia, en el espacio ruso central de ese imperio antiguo que dominó todas las esferas de la ex Unión Soviética, pero que sigue siendo una pesadilla para sus vecinos y para su propio pueblo. No olvidar que esa propia historia rusa había que al mismo tiempo generar una discusión en torno a por qué se llegó allí, por qué están en esa situación. Y vas a encontrar que, si bien no hay que ir hasta Nabucodonosor, hay que irse a principios del siglo XX para encontrar las raíces de todos los problemas del fin del siglo XX
en los principios del siglo XX y las causas que llevaron a la Primera Guerra Mundial y al papel de Alemania y al revanchismo alemán y a la propia, digamos, el propio advenimiento del nazismo, etcétera. Pero lo que nos podemos circunscribir a la cuestión argentina es que siempre hubo una relación muy problemática del continente suramericano con la política norteamericana, con la política oficial. Toda la tragedia argentina, desde la posguerra, desde la segunda posguerra hasta hoy, dejando a un lado la herencia histórica anterior de la expoliación de las Islas Malvinas, etcétera, que ya eso se corresponde a la etapa colonialista de la gran y pérfida Albión, la Inglaterra imperialista del siglo XIX, dejando atrás eso, mezclándonos solamente con la problemática de la Segunda Guerra hasta hoy, el hilo conductor es que Estados Unidos y Europa pusieron el dedito pulgar hacia arriba para indicar que Australia y Nueva Zelanda y hasta el apartheid surafricano tendrían prosperidad económica, mientras la Argentina, que rivalizó con Estados Unidos por su neutralidad en la Segunda Guerra, le pusieron el dedo pulgar hacia abajo en símbolo de que no podía ser concurrente con las potencias europeas y Estados Unidos en materia de producción y exportación de granos y carnes, que era la gran riqueza argentina. Y Uruguay también, dicho sea de paso, llevó su dosis. Pues bien, porque sencillamente era de interés norteamericano y de Inglaterra y Europa privilegiar sus exportaciones, sus propias grandes praderas de las mesetas francesas o de, digamos, todo el espacio geográfico europeo para la recuperación de su agricultura y, por supuesto, las planicies del medio oeste americano. Todo esto quedó bajo el signo positivo de lo que habría que desarrollar e impulsar, y negarse a aceptar a la Argentina como parte del club de los capacitados para grandes exportaciones. Argentina al final de la guerra tenía una excesiva riqueza acumulada en oro, en lingotes, que hacía que no se pudiera caminar por los pasillos del Banco Central en Buenos Aires, porque estaban atiborrados de lingotes de oro ganados en la exportación de granos y carne durante la guerra. Bueno, eso lo resintió Argentina, que venía dando tumbos por otras razones respecto a su madurez política y a su democracia temprana, que tuvo incluso en el siglo XIX grandes exponentes como el propio Sarmiento, etcétera, o en los años 30 con el antecesor lejano de Alfonsín del Partido Radical, que fue Irigoyen, una vivencia, digamos, de democracia ejemplar. No se olviden que la Argentina también fue escenario temprano en América de una inmigración tan poderosa como la que poblaba Estados Unidos. Buenos Aires era una gran metrópoli mundial hacia 1920. Había ya ferrocarril, electricidad, metro, una expansión impresionante de la población. Argentina era el país de los grandes frigoríficos y de grandes exportaciones, y la aristocracia argentina, los grandes, productores de carne, tenían su vivienda principal en los Champs-Élysées franceses y en la avenida Fox, las grandes mansiones de los grandes plutócratas argentinos. Bueno, era la señal de que ese país había escogido por su élite, particularmente cipaya de intereses foráneos, la voluntad de hacerse de toda nación próspera, pero menos representada.
representante legítimo de la sociedad argentina. ¿Estás ahí, Luis? Sí, estoy aquí, es que sonó el reloj de la computadora. Adelante, Okay. Adelante. Entonces, ¿dónde explota esta contradicción? El ejército con el gobierno Farrell y los sucesivos golpes de mano de la Fuerza Armada contra el dominio político del radicalismo, que era un partido, democrático, de la clase media culta, etcétera. Bueno, el radicalismo del gobierno Farrell, que tenía Perón en el Ministerio del Trabajo, hacen un viraje obrerista. ¿De dónde viene? Bueno, de que la clase Franceschi, Dime. ¿me permite que en ese momento Perón había regresado de Europa y había sido designado para hacer unos cursos en Italia, en la Italia de Mussolini? Exacto, era fascistón. Claro, y después recorrió la Alemania de Hitler en el Resurgimiento y también pasó por la España de Franco. ¿Qué tal? Bueno, mire, sus datos son mucho más precisos que los míos. Usted conoce y ahí es cuando él va al Ministerio de Trabajo y empieza a generar los sindicatos que no existieran en Argentina, los famosos descamisados. Bueno, ya va, ahí hay una imprecisión, perdona que no me puedo equivocar. No, tengo una visión distinta. La clase obrera argentina era muy combativa, tuvo una formación anarquista, igual que la uruguaya y la chilena a principios de siglo. Solo que hubo una gran derrota histórica, que fue una derrota fija, que eso es lo que se llamó la Semana Trágica, en 1919, 20, por ahí, no sé, que fue una sangrienta derrota, militar del movimiento obrero. Se recuperó lentamente y sí había el sindicato, amigo coronel, pero no con esa fuerza con la que también en Venezuela o en muchos otros países el nuevo populismo le dio beligerancia a esas grandes masas, del campo, de recién llegado a las ciudades, los famosos cabecitas negras de Eva Perón, que Eva los agita como buena arribista social y resentida. Bueno, es bajo la égida de Perón y amante de Perón, al mismo tiempo como ella convoca a aquel pueblo humilde y descalzo pues a la revancha social. Y se hace esa yunta entre el ejército, que no puede resistirse al ascenso de Perón, porque lo ponen hasta preso y lo mandan a la isla Martín García, y la loca esta Eva, moviliza a todo el país y trae todas las masas urbanas de los cabecitas negras a lavarse los pies en la Plaza de Mayo, ¿entiendes? En la fuente de la Avenida Mayo. Y entonces, 17 de octubre. Exacto, la fecha de que conmemoran los peronistas, bien. Y entonces se produce ese hecho extraordinario de que logran la liberación de Perón, y el gobierno, por supuesto, queda absolutamente con el rabo al aire, como decimos en Venezuela. Las elecciones inmediatas con Perón a la presidencia ya determinan la hegemonía absoluta y total sobre el país y obliga a las Fuerzas Armadas a capitular. ¿Dónde está el primer gran error de la élite argentina, que detestaba esa hegemonía del peronismo, una especie de prechavismo en Argentina? Pero no, distinto. Ya vamos, aprovecho para aclarar algo interesante, creo que puede ser interesante. El chavismo dijo que se parecía al peronismo, pero no hay nada más lejano al peronismo que el chavismo. El peronismo fue de base obrera, fundamentalmente obrera, de obreros organizados, de grandes sindicatos y hasta de un partido, el Partido Laborista, que monta, del que se apropia Perón y termina liquidando la directiva. Pero era un partido, una especie de antecesor del Partido de los Trabajadores de Brasil, un partido laborista, y que monta el peronismo con una base obrera genuina, multitudinaria. El chavismo no, el chavismo es lumpen de origen, de desclasado, de arribistas, de una casta militar de vagos y maleantes, de prototipos del delincuente, del vivo venezolano, ¿cómo se llama? Del parásito, del ladrón del Estado.
la plaga social de Venezuela. Ahí está la relación. Ahí está la relación que quería que estableciera entre uno y otro, que no es una relación, es una diferencia del cielo a la tierra. Por eso, y entonces no hay nada en común con la hegemonía, con la sustentación histórica del peronismo. Mira, todavía la clase obrera argentina es peronista, Dios mío. Todavía la CGT argentina es peronista. Bueno, los obreros que reunió Chávez, llenándole la boca de billetes a muchos dirigentes de sindicatos paralelos y asimilados al Estado, están todos rompiendo y acabándose en la agonía del chavismo que termina este tonto de administrar, el idiota Maduro. La clase obrera estuvo, sí, algunas veces, ¿por qué no decirlo? Visto desde un punto de vista de sindicalista amoral, tuvo enormes ventajas. Llevó a todos esos sindicaleros rojos a apropiarse de enormes gestiones o gestión de gerenciales de las industrias básicas y del petróleo. Los hizo rico a todos y a todos mafiosos. El control de los cupos de trabajo, multiplicando por 5, por 6 la nómina necesaria, absolutamente innecesaria, quiero decir, para entonces ganar por los cupos de empleo, etc. No, la destrucción de la clase obrera venezolana, donde, más se hizo sensible, fue precisamente en sus bastiones que el chavismo copó bajo una forma burocrática y militar y lumpen de esos mismos sindicatos. Entonces, a diferencia del chavismo, del que no quedará traza histórica, salvo para un partido de vagos y maleantes en el futuro cercano, o que ya está siendo un partido exclusivo de Lampa venezolana, bueno, a diferencia del chavismo, el peronismo era una enorme fuerza social que arranca con una gran victoria electoral de la mayoría, asalariada de Argentina, porque Argentina era una economía fuertemente capitalista ya en esos años. Pues bien, es más, era más capitalista que ahora, si cabe el término, porque era una economía que tenía un fuerte asidero y que Perón, con la nacionalización de los ferrocarriles y de frigoríficos, etcétera, le generó a la economía argentina una potencia. La propia YPF también de petróleo le dio a la economía argentina una base de sustentación nacional, que eran todas compañías, y que también, dicho sea de paso, para no andar con falsas, con falsos nacionalismos, eso fue un negocio también para el imperialismo inglés, que vendía, o para la nación inglesa que vendía esos ferrocarriles, a precio de oro, y que ya no eran pues aquella fuente de plusvalía masiva inicial. Como ve, amigo Roberto, a mí todavía se me sale algunos coletazos de izquierdismo juvenil en algunos análisis. Pero son términos para que se entienden bien. Exacto. Bueno, entonces fíjese, usted sabe esto de sobra, pero en caso de la audiencia, el amigo Luis. Mira, la historia es que el golpe del 45 que da el ejército al lado de la gran burguesía, de las grandes terratenientes capitalistas, con residencia en París, o con el diario La Prensa de su lado y el diario La Nación, con incluso factores de la iglesia, etcétera. Ese golpe de Estado del 55 es lo que tiene Argentina todavía en la situación en que está, porque hizo de Perón entonces el líder de la resistencia y de la vuelta al poder. ¿Qué tal que hubieran dejado a Perón cumplir los lapsos constitucionales y todavía respirar? Bueno, tú me dirás qué fácil es eso, cuando Perón ya atacaba a la prensa, ya hacía operaciones fascistas, de masacrar opositores, de reventar sindicatos que no fueran de su obediencia. O sea, había un proceso muy parecido a la degeneración chavista, ¿bien? O fascista italiana, o qué sé yo, hay toda clase de tropelías, ya el 53, 54, hasta el 55, cuando le da el golpe el general, Dios mío, el general
Se me olvidó, Roberto, ayúdenme. El almirante Rojas. El almirante Rojas. El almirante Rojas. Este golpe, fíjense ustedes, que abre esa etapa de Argentina donde la clase obrera toda va a la clandestinidad, sus dirigentes, y Perón se permite nada más y nada menos que lanzar una línea terrorista. Lanzó bombazos a diestra y siniestra en Argentina y fuerza o fuerza, nunca he sabido, a la élite argentina a realizar elecciones y los mantiene en jaque con la elección del 58, donde un hombre probo como como el señor Arturo Frondizi, un demócrata progresista, etcétera. Bueno, hasta última hora no había pues el espacio electoral mayoritario para él, y llega la orden de Perón: voten por Frondizi, y la clase obrera sale a votar fanáticamente por Frondizi, eligen a Frondizi. Hay la sucesión de Frondizi, la de un médico honorable, el doctor Ilía, que bueno, baste decir que entró caminando porque no tenía auto al Palacio Presidencial y salió caminando sin auto propio. Un médico pediatra, un insigne argentino de una probidad personal a toda prueba. Bueno, esa Argentina de inicio de los años 60 también podía haber sido la posibilidad para restañar las heridas de esa división histórica contra el peronismo. Pues no, dieron el otro cipotazo contra Arturo Ilía, el gobierno de Juan Carlos Onganía y luego Leviston, no, ese también es de esa época, y el general Lanusse, que era un tipo tan lúcido que al séptimo año de aquel golpe del 66, 67 creo, bueno, se le puso en la cabeza que esto había que arreglar llevando a Perón. Permitió las elecciones donde se elige al secretario de Perón, al señor Cámpora, que era el secretario particular. Cámpora era bastante izquierdoso y bueno, y se le embochinchó aquel país, no podía controlar la explosión social y sobre todo la explosión interna del peronista, que como bien anotaba Roberto, iba de la extrema derecha de la AAA a la extrema izquierda guerrillera de los montoneros. Pues bien, explotando esas, Perón, recuerdo, llegó a decir una frase: no me gusta el guiso picante que este cocinero me ha guisado. Se refería a Cámpora. Logran incluso destituir a Cámpora o hacer que Cámpora renuncie, y va finalmente Perón, vuelve y con su viuda agota año y medio, 2 años de vida que le quedaban en tratar de componer el entuerto histórico del cual es parte muy importante para la decadencia y para los trastornos y para la división de la sociedad argentina. Y la muerte de Perón y su disparate de dejar a esa idiota mujer que tenía, ¿entiende? Una loquita de 7 suelas al mando de esa gran nación del sur, una nación con muchísima gente culta, ojo, con una élite empresarial poderosa, con una cultura democrática. A pesar de todos los avatares, sigue habiendo una gran cultura democrática, incluso de Estado de Derecho en las cuestiones de la jurisprudencia, en el manejo del aparato judicial. No hay explicación para la sobrevivencia de la democracia argentina sin su estamento judicial de muchos jueces honorables, incluso jueces federales, jueces de unas altísimas competencias, y que terminaron por ser la perdición adicional para los, para los propios generales, del gobierno Videla y de la gente de Galtieri y todo esto, ¿no? Y que el día de mañana a lo mejor puede ser la base de sustentación para el enjuiciamiento de todos estos vagabundos del kirchnerismo. Pues bien, a lo que iba era que la figura trágica, errática de Perón en esa historia de la posguerra argentina marcó esa pobre nación con esas dosis tan altas de fetichismo por el héroe ausente, por el político protector, por el padre de la clase obrera, y toda esa leyenda que se crearon, o en torno a Evita, convertida en mártir por su cáncer. Como cualquier otro ser humano le pegó cáncer, pero los argentinos, que son medio
digamos, dado al psicoanálisis y a ver la vida como el tango, bueno, hicieron de la vida de Evita una poderosa leyenda. Y en realidad Evita lo que hizo fue lo que hizo en Venezuela Menca de León y a las primeras damas. Repartía muchas máquinas de coser, protegía la Fundación del Niño, y aquí repartía mucha platita por ahí entre las activistas del partido. Pero sobre todo, y es lo que hizo inmortal, comillas, a Evita, es que era la gran animadora del fanatismo obrero por el caudillo Perón. Y esa soldadura que hizo ella con el movimiento de su esposo pidió incluso una temprana ruptura del movimiento obrero contra Perón, porque para allá apuntaba todo. Bien, la historia argentina, mis amigos, es la historia de una tragedia. Nunca pudieron resolver la dicotomía entre el proceso gigantesco de urbanización y la enorme dependencia de una economía basada en la agricultura y en la burguesía argentina, de la clase propietaria argentina. Esa contradicción, un país eminentemente urbano, con una economía que toda derivaba, o el grueso de ella derivaba de la agricultura y la ganadería, y que se dedicó esa burguesía al gran negocio boliburgués de hoy en Venezuela, la banca estafadora. Amigos míos, la clase empresarial argentina, educada por los Kirchner y antes por las dictaduras, por el señor Martínez de Hoz, que era el jefe de la economía con los gobiernos militares, y el propio Cavallo, el último de los, digamos, incluso de la gente de Menem, todos fueron partidarios demasiado evidentes del peculado contra el país, de endeudar la nación para hacerse rico con bonos de la deuda, de maltratar la nación toda para guisar contra la moneda nacional, para hacerse de espacio siempre en la especulación financiera. La patria financiera, como la denominó alguien desde los años 80, ha arruinado a Argentina y la ha convertido en pasto fácil de los demagogos que lograron esa alianza estratégica que aún se mantienen entre la patria financiera de especuladores contra Argentina y, digamos, la permanencia de esa casta de politiqueros, de políticos venales y especuladores y de riqueza mala vida que encarnan los Kirchner como gran, digamos, retrato vivo de lo que es lo peor del peronismo, si es que hay algo mejor. En todo caso, conviene recordar que aquellos izquierdistas, que era una poderosísima guerrilla terrorista urbana, capaz de obtener hasta 50 millones de dólares por un secuestro como el de los hermanos Bunge y Bor, una de las más grandes familias propietarias de Argentina, que cómo tendrían plata que pagaron los 50 millones de dólares. Bueno, de esos montoneros son polluelos los Kirchner, que después se hicieron fuertes en su provincia, por allá en Santa Cruz, y terminaron dirigiendo la República Argentina, por supuesto, con su retaguardia de dinero mal habido, por su paso por la gobernación de esa región argentina a la que desangraron para llevar los recursos fiscales hasta sus propios bolsillos. Esa ladrona llamada Cristina Kirchner, mujer de aquel más ladrón todavía que le enseñó a saquear los fondos públicos, puede hoy celebrar todavía que terminará su mandato gracias a la voluntad del pueblo argentino de no buscar arreglar ni a bombazos ni a violencia lo que ellos estiman será inevitable, la superación de las taras históricas de la democracia tarada argentina por culpa de una fuerza armada que ahora no le podrán echar la culpa porque fue destruida después de Malvinas y ha jugado un rol estrictamente marginal en todo ese proceso. Pues bien, es más o menos en líneas generales lo que Luis me puso a decir hoy. Yo no pensaba que iba a terminar en una
charla sobre Argentina, pero algo me acuerdo, Luis, de mis 6 años que tuve por allá. Quiero comentar una cosa breve. En el año 55, y corríjanme si estoy equivocado, yo no había nacido, es cuestiones que las he leído, ¿no? Fue cuando Perón se asiló en Venezuela, ¿cierto? Él pasó por Venezuela. Él pasó por Venezuela. Pasó Ciudad Dominicana y después se fue a Madrid. Bueno, yo quiero comentarles que para esa época, para ese año, mi papá tenía 38 años. Y trabajaba con Vallenilla Lanz. Y trabajaba con Vallenilla y era parte, pues, del equipo que en aquella época, por su juventud, le tocó trabajar con Pérez Jiménez. Le prestó, yo tengo que decirlo claramente, mi papá le prestó 40 años de servicio al país. Estuvo con Delgado Chalbó y luego estuvo con Pérez Jiménez. Pero para la sorpresa de tantas veces que hemos mencionado a Juan Domingo Perón en esta tertulia tan instructiva con el doctor Alberto Franceschi en compañía del coronel Roberto Velasco, que para conocimiento de todos es profesor de historia militar, es muy interesante que pueda aportar esto como un comentario anexo. Juan Domingo Perón era el vecino de mi papá y compartió con mi papá muchas cosas. Yo no tengo ahorita remedio. Yo sí decía que tu corazón peronista de algún lado venía. No, simplemente quería decir esto porque en las tardes me contaba papá que Juan Domingo Perón salía a dar sus caminatas diarias y lo primero que hacía, porque pues esa era la actitud del hombre, era tocar la puerta de la casa de papá y le pedía permiso a mi abuela de sacar a caminar y pasear en la cuadra, porque de ahí no se salía, a mi hermano mayor, Fernando. Así que es una historia un poco como rara, ¿no? Pero uno de repente como que empieza a entender tantas cosas con toda esta clase magistral que nos han dado entre el doctor Franceschi y el coronel Velasco. Y verdaderamente que es que esto va trayendo un caudal de conocimientos a esta juventud actual, la cual nosotros queremos eventualmente no influenciar, pero sí aportarles este paquete de conocimientos y aclaratorias, muy importante, aclaratorias, porque hay muchas dudas en el ambiente, hay mucho conocimiento confuso, nublado en el ambiente, que debe aclararse para tener una percepción correcta de cuál es el futuro y el rumbo de las necesidades regionales, de las necesidades nuestras personales y colectivas, de tener unos países con libertades civiles, derechos, instituciones, democracia plena, paz, progreso y familias unidas. Es importante esto que se ha suscitado en esta tertulia tan interesante. Coronel Velasco, le cedo la palabra. Gracias. Yo quería agregar un par de detalles a lo que tan brillantemente dijo el doctor Franceschi. En aquella época, después que fallece Eva Duarte, la esposa de Perón, que empezó a declinar la comunicación de Perón con las masas, casi vamos a la guerra con Argentina nosotros. Porque de acá se apoyaba a los antiperonistas. Entonces Perón un día manifestó: pongo mi artillería en Mar del Plata y borro Montevideo del mapa. Automáticamente el gobierno americano mandó mucho equipo militar para Uruguay. Llegamos a tener, entre otras cosas, la fuerza aérea más poderosa de América Latina. Y nos mandó barcos y artillería, nos mandó un montón de cosas.
pero estuvimos a punto de ir al enfrentamiento. Y había otro detalle interesante también. En aquel momento había una tesis geopolítica por la cual los argentinos se afiliaban a la teoría de la costa seca. ¿Cuál era? Uruguay era dueño de las arenas de las playas, pero el agua era todo argentino. Entonces teníamos una serie de enfrentamientos permanentes, hasta que en un momento el general Perón, presidente de Argentina, se reúne en la mitad del Río de la Plata con el presidente Valle, firman un acuerdo, y en 2 barcos, un argentino y otro uruguayo, a través de las barandas, se dan la mano y sellan el acuerdo por el cual teníamos límite en el Río de la Plata. Cuando Perón vuelve en la década del 70, después de su exilio en España, Perón firma con Uruguay el Tratado de Límites del Río Uruguay, Río de la Plata y su frente marítimo. Y recién ahí pasamos a tener con Argentina una frontera estable. Y el único punto de fricción que existía era la isla Martín García. Ah, mira tú. Claro, que está en aguas jurisdiccionales uruguayas. Pero desde la época de la colonia, esta isla era importante para la defensa de Buenos Aires, capital del virreinato en aquella época. En el 73-74, cuando se firma el acuerdo de límites con el general Perón, esa isla pasó a tener administración conjunta. Y ahora, hoy, al día de hoy, hay un islote que ha formado el arrastre sedimentario del río Paraná y Uruguay, que se llama Timoteo Domínguez. Y esta es una historia muy bonita. Cuando la isla Martín García estaba bajo jurisdicción oriental, le dieron la orden al comandante de la guarnición de arriar el pabellón y entregar la isla a los argentinos. El comandante era el teniente de navío Timoteo Domínguez, y él agarró un hacha, cortó el mástil que era de madera y dijo una famosa frase que es así: el pabellón oriental ni se arría ni se rinde. El islote contiguo a Martín García se llama Timoteo Domínguez, en honor a ese valiente marino oriental que, dentro de su capacidad, enfrentó la decisión del gobierno de entregar territorio a la Argentina. Interesante, ¿no? Sí. Pero estuvimos a punto de ir a la guerra, pero no fue por un pelito, como decimos acá, porque ambas fuerzas aéreas tenían vuelos de reconocimiento y se toreaban en el aire, y la Armada estaba en pie de guerra, y fueron momentos muy difíciles. Después de la Revolución Libertadora, vinieron argentinos de visita acá, se solucionaron muchos problemas, se suavizó la relación, pero el enfrentamiento con Perón fue grande. Tan grande que Radio Carve, una radio más importantes, le transmitía el pronóstico de tiempo a la aviación naval y a la Fuerza Aérea rebeldes para que pudieran despegar, con la consecuencia aquella de los famosos bombardeos a Plaza de Mayo. Ya. Tengo un comentario aquí escrito que dice que la ley de límites secos, de parte de nuestro querido Jorge Guido Bono, fue creada por el canciller argentino Estanislao Severo Ceballos. Sí, tiene razón. Sí. Jorge tiene razón, como de costumbre. Lo que pasa es que estamos en una tertulia y es buena la anécdota para recordarla, ¿verdad? Sí, sí. Pero gracias, Jorge, por el aporte. Estamos llegando ya prácticamente al cierre del programa, y yo desearía pues cederles el micrófono en el orden ahora al doctor Franceschi para un comentario final, y luego al coronel Velasco, y yo procederé pues a seguir adelante con el cierre del programa. Así que adelante, Alberto. Bien, mira, la reflexión que se me ha ocurrido a lo largo de esta improvisada conversación es que definitivamente
aún entendemos relativamente muy poco de las intríngules de las enormes incógnitas que tenemos planteadas en América Latina sobre nuestro destino inmediato. Hay una cosa que a mí empezó a preocuparme seriamente, es de que en definitiva nuestro destino al sur del Río Grande depende de lo que ocurra al norte del Río Grande. Esta coalición que está en este momento tratando de impulsarse contra la opinión de Obama de generar un vasto acuerdo para impedir el establecimiento de un califato de vocación terrorista, integrista, totalitario en el Medio Oriente, que puede llevar a hechos inenarrables, a sorpresas históricas. Tomen ustedes solo la reflexión, al parecer, del señor Putin, que habría dicho en los últimos días, frente a la amenaza del califato del grupo del gobierno ISIS, de la organización ISIS, que iban a liberar Chechenia de Rusia. El señor Putin le declaró que el arsenal atómico soviético estaba dispuesto para ser usado. O sea, esas son palabras que yo sepa no se pronuncian, digamos, en la historia mundial desde las célebres discusiones si se usaba la atómica en Corea con el señor MacArthur. Nunca. Y por supuesto, la única vez que se habló de eso fue en la crisis de los misiles cubanos, que casi desencadenó la guerra mundial atómica. Otros días le cuento lo que le oí al señor McNamara sobre ese hecho. Y definitivamente el que Putin, que lidera allí con Brasil y la India, todos los famosos, el BRICS, el bloque de naciones emergentes con Sudáfrica, no deja de llamar la atención que estarían obligados a cumplir un papel beligerante contra los que ayer eran sus grandes aliados, porque si hay alguna nación responsable del terrorismo en el Medio Oriente y de las dictaduras más deleznables de las distintas sectas religiosas integristas musulmanas, es el Estado ruso, prohijador de toda la fanfarria esta del terrorismo palestino, islámico, etcétera. Terminarán siendo ellos sus primeros objetivos, terminarán ellos siendo los primeros en la línea de defensa de la política occidental y de la civilización, llamémosla cristiana, aunque sea de parte de un Putin armado hasta los dientes, capaz de zumbarle bombas nucleares a ciudades controladas por el califato ISIS. Bueno, eso todo está por verse. A lo mejor yo estoy exagerando la importancia de lo que ha sucedido con las declaraciones de Putin, pero con esto quiero decir que quizás lo del Medio Oriente va a realinear fuerzas nunca vistas en lo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, porque los enemigos hasta ayer, que eran Estados Unidos contra Siria, pueden hasta dar unas volteretas que daban con Hussein para hacer ahora Siria, digamos, un peón en la lucha de Occidente contra la propia República Islámica esta del califato ISIS. Los movimientos terroristas árabes, Al-Qaeda, el Hezbollah y el Hamas palestino, de la mano del gobierno chavista todos estos años,
y protegidos por el señor el Alzheimer y los grupos paramilitares del chavismo que asesinan estudiantes en Venezuela, la conexión iraní para proveerles de uranio, para acelerar procesos incluso de las conversiones atómicas de materiales radioactivos en Venezuela, minerales raros, etcétera, que se exportan con destino a Irán, y la presencia en Venezuela de organizaciones terroristas del Medio Oriente, desde Irán hasta Palestina. Eso, ¿qué consecuencias va a traer para el gobierno del señor Maduro? Esta especie de veleta de un mundo que él no entiende y de una absolutamente... Alberto. Parece que cayó. Sí, parece que se cayó Alberto. Sí. Déjame ver si lo puedo recuperar rápidamente por aquí. Un segundito, sí. Ya lo voy a tratar de... Bueno, Luis Rafael, igual yo me voy despidiendo. Sí. Mientras tú te reconectas con el doctor Franceschi, con un recuerdo para mi coronel Rodríguez Buratti, que hoy se cumplen 8 años de su fallecimiento. El señor coronel se autoeliminó cuando lo fue a detener la policía para someterlo a la justicia civil por actos de guerra. Bueno, un segundo, coronel, ya tengo a Alberto aquí, solamente para que él termine su reflexión y ya podemos proceder. Adelante, Alberto. Bueno, que entonces la situación nuestra, chicos, es demasiado dependiente del liderazgo norteamericano, porque si el liderazgo norteamericano se empantana en el Medio Oriente y no es capaz ni siquiera de ayudar a solucionarnos a los venezolanos, ¿bien?, con su omisión de 16 años respecto a la suerte de una desgracia nacional como la de dejar fructificar en suelo latinoamericano un gobierno pro-terrorista como el del chavismo, con agentes directos como el Alzheimer de la bosta esa del Estado del califato esa en formación. Bueno, ¿qué podemos hacer, Dios mío, para parar esta oleada de sinrazón, esta oleada de insensatez que permite que democracias avanzadas como la de Brasil haya tolerado a este monigote llamado Lula, haciendo rico a la burguesía paulista con tal de que Venezuela fuera desangrada y a cambio de ese apoyo político? ¿Qué hacer con el señor Santos, que por quedarse en el poder en su pelea contra el doctor Uribe ha hipotecado el destino de Colombia, colocándose en la posibilidad de facilitar un gobierno de la FARC a 4 años plazo, y ello afectándonos severamente para una FARC fortalecida en Colombia que pudiera ser un punto de apoyo para el truculento gobierno chavista ya en agonía? ¿Qué decir sobre infinidad de problemas en el continente nacidas de esa debilidad intrínseca del liderazgo norteamericano? Pero más aún, qué tragedia la nuestra, que las alternativas desde el campo republicano está en manos de fanáticos y de improvisados en la política. Porque si esto estuviera en manos de McCain, por ejemplo, la alternativa que fuese, digamos, muy interesante nuestro destino, del cual pudiera depender de este hombre héroe de guerra y gran dirigente republicano. Pero al parecer estamos en manos también de tontos, en el caso del Partido Republicano. Entonces, bueno, con estos problemas más que soluciones, dejo por esta noche a nuestro amigo Luis y su excelente programa. Y mucho gusto al amigo Roberto y al amigo Guido Bono, que sé que andaba por ahí. Buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, Alberto. Yo quería solo hacer un comentario breve de algo que acabo de ver en la televisión, y es que el discurso del presidente Barack Obama sobre el tema de ISIS creo que ha dado cierto giro, ¿no? El hombre ya no voltea la cabeza hacia la izquierda y a la derecha, sino que está viendo de frente a la cámara, y acaba de decir que van más de 150 bombardeos
contra el Estado Islámico y van a proceder los bombardeos hasta vencerlo en su totalidad. Así que estamos ante una circunstancia bastante fuerte, ¿no? Bueno, Luis, no hay otra explicación que el tipo no está oyendo. El hombre te oyó, te escuchó. El hombre me oyó y cambió de... Oye, yo celebro. No, él viene apuntando a que podría cambiar de política. Pero como es tan diletante, uno no sabe a qué atenerse. Si de verdad van a fondo, bueno, escúchame, Luis, ganamos nosotros. Porque la gente del Alzheimer sería derrotada en el Medio Oriente. Bueno, No es pequeña cosa la que está detrás de esto. esperemos ver que digamos, renacimiento de la lucha contra el terrorismo internacional que viene desde esos lugares en donde los radicales no les cuesta nada ponerse un chaleco de bombas y bombardear cualquier cosa o volar cualquier cosa, también se extienda hacia una aplicación de la justicia severa en todo el territorio, en todo el hemisferio occidental, y que se haga una limpieza total de todo este desastre e infiltración que tenemos encima. Adelante, Alberto, buenas noches, y es un honor tenerte con nosotros. Ya tú sabes que esta es tu tribuna. Ok, muchas gracias, Luis, muchas gracias, amigos todos. Bueno, hasta pronto. saludos. Chao. Coronel Velasco. Bueno, le estaba diciendo que hoy se cumplen 8 años del fallecimiento. Perdón, coronel, póngase más cerca del micrófono que no le escucho bien. Sí, hoy se cumplen 8 años del fallecimiento del coronel Rodríguez Urati, el primer militar fallecido por esta escalada judicial contra aquellos que combatieron la sedición. El señor coronel se autoeliminó cuando la policía lo fue a detener. No quería dejar pasar por alto el recuerdo del señor coronel. Y luego, Luis Rafael, bueno, agradecerte a ti, a Alicia, un abrazo grande para el doctor Franceschi. Esperemos que hayan entendido algo, aunque sea, aquellos que quieran escuchar que escuchen, y los que quieran entender que entiendan, y los que no, bueno, que se aparten del camino. Así es como trabaja la radio, así es como piensa la radio, y me despido de nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden y militares. Un abrazo grande, están siempre en nuestro corazón. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, coronel. Yo procedo a leer unos 2 o 3 párrafos más de la lectura que inicié anteriormente para cerrar el programa, y dicen así: así como un individuo tiene el derecho de ejercer la legítima defensa contra una agresión injusta y arbitraria, así también los pueblos pueden hacerlo, porque el derecho natural se extiende a toda criatura racional y por consiguiente a un colectivo humano. En su obra, La Suma Teológica, Santo Tomás explica: el régimen tiránico no es justo, ya que no se ordena al bien común, sino al bien privado de quien detenta el poder. Y por ello la acción contra tal régimen no tiene carácter de sedición. El sedicioso es más bien el tirano, que alimenta discordias y rebeliones en el pueblo que le está sometido. Casi todos los países iberoamericanos contemplan en sus respectivas constituciones el derecho a desconocer regímenes tiránicos. En el caso de Venezuela, el artículo 350 de la Constitución dice: el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Actualmente la aplicación del artículo 350 está plenamente justificada, porque a pesar
de que el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998 a través de elecciones libres, desde entonces ha devenido en tirano al cometer delitos de lesa humanidad y en consecuencia y secuela el dictador Nicolás Maduro, secuestrar los poderes públicos, cercenar las libertades, cometer fraudes electorales y subordinar la nación a los intereses de Fidel Castro. Con esto me despido. Buenas noches, mundo. Buenas noches, América. Un fuerte mensaje a todos los presos políticos de la región. Un abrazo solidario a todos los que estamos en esta lucha. Unámonos más. Promovamos la genuina unión entre nosotros, prioricemos las necesidades de tener países libres y sigamos adelante en la lucha. Desde Radio TPC le agradecemos al doctor Franceschi su presencia, al coronel Velasco, a Alicia y a todo el público radio oyente, a nuestro querido Jorge Omar Guido Bono, a Alejandra y a todo el equipo en esta noche especial en la cual tuvimos un programa estelar una vez más, Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches.